Bueno, con esta idea de Donald Trump de cambiarle el nombre de Golfo de México a Golfo de América, pues por supuesto en Estados Unidos muchos de sus partidarios dicen que bueno, y ahora le dicen Golfo de América. El gobernador de Florida y las instituciones climatológicas de la propia Florida ya enviaron un par de comunicados refiriéndose al Golfo de México como Golfo de América. Pero no conformes con eso, Donald Trump le hizo pues manita de puerco básicamente a algunas de las grandes compañías tecnológicas para que desde sus plataformas, como por ejemplo Google Maps, diga Golfo de América en vez de decir Golfo de México, si uno está en los Estados Unidos. ¿Se puede cambiar el nombre así? O sea, por decreto de una persona o de un presidente, ¿se puede cambiar? ¿Le podríamos poner mañana nosotros a Guatemala otro nombre, pues? O al Golfo de California, ¿no? Le podríamos poner pues, otro nombre si quisiéramos. ¿Cómo sucede esto de nombrar los lugares geográficos y cómo se cambia un nombre, una región geográfica, el nombre de una región geográfica? Doctor Héctor Mendoza, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, gracias por conversar con nosotros esta tarde, doctor. Hola, buenas tardes, a sus órdenes. Pues es un tema mucho más complejo que el decreto de Donald Trump, ¿no? Pero pues ahí está Google Maps. Sí, desde luego, hay que considerar en este planteamiento que se abre desde esta empresa privada de Google Maps, que los nombres geográficos no responden, digamos, a una iniciativa de esa naturaleza como la ha anunciado desde el Ejecutivo de los Estados Unidos. Los nombres geográficos del mundo, empezando por los países del mundo, se registran en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, sí, que tiene un grupo de expertos en nombres geográficos que este grupo de expertos emiten normativas, resoluciones a nivel internacional para identificar a cada región con un nombre específico. Uh-huh. Ahora, hay raíces históricas que llevan a los lugares a llamarse como se llaman, ¿no? También. Desde luego, los nombres geográficos son patrimonio de las comunidades y responden a la identidad, a la cultura, a la historia de cada uno de ellos, a la geografía también. Entonces, esos nombres son asignados por las comunidades. Muchas veces puede haber consenso con las autoridades oficiales para el nombramiento de los rasgos geográficos del territorio. En este caso, como el ejemplo que nos comenta o que sucede esta tarde, es que el Ejecutivo de los Estados Unidos puede emitir sus decretos por firma, pero no significa que automáticamente los atlas geográficos, los mapas van a asumir o a interiorizar esa normativa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Un poco el miedo, supongo, y no sé si lo comparta, doctor, es sí, que alguien, digamos, un país tan poderoso como los Estados Unidos, y tan poderoso me refiero a culturalmente tan poderoso en el mundo, pueda comenzar a nombrar un lugar como Golfo de América. Y ahora es Google Maps, pero uno no sabe si después alguna editora que se dedica a hacer libros de mapas, etcétera, pueda ponerle también Golfo de América, en fin, que poco a poco se vaya transformando y termine siendo Golfo de América, ¿me explico? Sí, claro, desde luego, pero también hay que observar que esta normatividad o este criterio que emite el Ejecutivo de los Estados Unidos, sí, pues es válido para la geografía interna de los Estados Unidos, sí, es decir, para sus propios ciudadanos, que ellos podrían asumirlo de esa manera, pero para el resto del mundo y para los mexicanos tiene otra naturaleza. Nosotros tenemos el nombre de Golfo de México a partir de los mapas geográficos que se construyeron en el siglo XVI y en el siglo XVII. Ahí, en esa época, los europeos marcaron en los mapas el nombre de Golfo de México, que ha sido vigente durante los últimos 500 años. Uh-huh. Entonces, en el siglo XX, las nuevas oficinas internacionales como la de la ONU, que tiene su grupo de expertos, también la Unión Geográfica Internacional, que tiene su grupo de expertos, y a nivel continental, en América, tenemos al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que también tiene una comisión de nombres geográficos que registran y emiten criterios
para el nombramiento de los espacios de la Tierra, los espacios continentales y marítimos. Uh-huh. Y luego a nivel nacional, en México tenemos a la Agencia Cartográfica Oficial del Gobierno, que es el INEGI, y también no hay que olvidar la injerencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Entonces, es una normatividad internacional que sigue vigente en la actualidad, sí, y que va a seguir rigiendo la normatividad, los nombres, los topónimos, independientemente de que una empresa privada en los Estados Unidos o el Ejecutivo de los Estados Unidos emita esta resolución. Sí. Ahora, sí es cierto que en muchos lugares, me imagino, por ejemplo, muchas de las ex colonias británicas, Canadá incluso, Sí. muchos lugares han cambiado sus nombres para empatar, digamos, con momentos históricos importantes. Por ejemplo, ahora hay toda una tendencia, y qué bueno que la haya, como para recuperar los nombres originarios de pueblos, de los pueblos originarios de los lugares, a diferencia de los nombres de los conquistadores que llegaron allí a cambiarle el nombre a las montañas, a los ríos, etcétera, etcétera. O sea, digamos, se puede, pero tiene que empatar, digamos, con un contexto histórico importante, ¿no? Sí, el ejemplo que indicas es muy válido. Tenemos el caso de Canadá, que es muy emblemático. Canadá hasta hace poco nombraba los nombres geográficos de su territorio con denominaciones lingüísticas de francés e inglés, pero en los últimos años se dieron cuenta que había también otra geografía sumergida que nombraba cada uno de los rasgos geográficos del territorio de Canadá bajo las lenguas, sí, de los grupos indígenas de Canadá, en este caso los inuit, que son estas comunidades del norte. Entonces, el gobierno de Canadá se dio cuenta que había otra geografía sumergida con nombres geográficos particulares de las comunidades. Entonces se creó un nuevo mapa de Canadá con los nombres originarios de las primeras naciones, y entonces ahora tenemos un mapa con esa nomenclatura recuperada y otro mapa con lo que el Estado-nación, el Estado oficial, ha ido marcando bajo la denominación del inglés y el francés. Entonces ahí Canadá ha dado un primer ejemplo de recuperación de nombres geográficos, y en dos idiomas, tanto en francés y en inglés, como en las propias lenguas del grupo inuit, que son estos pobladores del norte de Canadá. Entonces ya hay antecedentes importantes para considerar esta identidad, esta historia, esta cultura que están asignados a los nombres geográficos. Sí. Entonces, los nombres geográficos en el mundo son patrimonio de la humanidad, sí, son patrimonio de cada grupo, de cada nación, y están registrados y tienen unos criterios perfectamente identificados. Entonces, ahí son acciones, en el caso del Golfo de México es una iniciativa propia de la política interna de los Estados Unidos, pero que no quiere decir que automáticamente el resto de la comunidad del mundo lo va a asumir, lo va a interiorizar, sí, ¿no? Bueno, además del Golfo de México también le cambió ya el nombre al monte Denali en Alaska. En Alaska, sí. ¿No? En este caso, el nombre original de Denali es el nombre de la comunidad indígena en Alaska, exacto, que significa la montaña más alta. Sí. Y en cambio, el gobierno de Estados Unidos cambió al monte de William McKinley, que es el nombre de un presidente de los Estados Unidos. Así es. Entonces, a la comunidad que vive alrededor de de esta montaña no le va a simpatizar el cambio, porque ni siquiera le han preguntado. Oye, entonces, incluso los propios, muy importante esto. Sí, incluso los propios senadores de Alaska, que son republicanos, sí, dijeron, eso es una locura, por supuesto que esto no puede suceder, pero bueno, pues ahí está, y ya sucedió, y le llamarán Monte McKinley no sé cuántos años, ¿no? Porque sí, también... Pues puede suceder durante el régimen, el gobierno que dura de la administración Trump, sí, de 4 años, que es efímera, y después regresarán al nombre de Denali. Sí, entonces, sí, también hay que pensar que las declaraciones que haga el Ejecutivo de los Estados Unidos son efímeras, duran 4 años, y esto puede volver a cambiar en 4 años y volver a ratificar el nombre original. Bueno, pues ahí está las ocurrencias de Donald Trump. Te agradezco muchísimo que hayas conversado. Muy interesante. Gracias, doctor.